es porque no sabemos el día de mañana qué va a pasar. Hay géneros que salen solo con ayuno tuyos. ¿Están acá? Entonces el Señor nos manda a ayunar. Vamos a, levanta tu mano ahí, levanta tu mano derecha. Voy a esperar que bajen los músicos. Levante su mano derecha ahí. Y vamos a darle gracias a Dios. Oremos por mis hermanas que se van a quedar, las que van a ser obedientes, las que quieren realmente buscar de Dios. Padre, te damos gracias en esta noche. Levanta una oración ahí. Nos despojamos de todo lo que no te agrada, Padre. En el nombre de Jesús, te damos la gloria, te damos la honra. Ponemos en tus manos esta palabra que sea de edificación para nuestra vida. Todo espíritu contrario, todo espíritu de burla, todo espíritu de crítica, todo lo que no es tuyo, atamos y enviamos al fondo del abismo. Y declaramos esta noche una noche de victoria, una semana de victoria, una semana de bendición. Quita todo desánimo, todo lo que no te agrada, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu. Pueden tomar asiento, ¿ok? Dice, entonces vinieron los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Aquí le hicieron una pregunta a Jesús. En primer lugar, quiero que ponga atención. Dios no envió a Juan a ser discípulos. Había una competencia en los discípulos de Juan, los discípulos de los fariseos, estaban en competencia y Jesús les dio una respuesta. ¿Acaso los que están de bodas, acaso los que están de bodas pueden tener luto entre tanto que el esposo con ellos está? Pero el Señor les dijo, vendrán los días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Ahora, según el capítulo 9, verso 14, el versículo 14 donde dice a sus discípulos no ayunan, no significa necesariamente que los discípulos de Cristo no ayunaban. Acuérdense que Jesús, para cuando empezó su ministerio, en el capítulo 4 o en el capítulo 3 fue bautizado. Ahí se manifestó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando Jesús se acercó, se bautizó, fue por obediencia al Padre. Y dice que el Espíritu vino en forma de paloma y se posó en el hombro de él. Y hubo una voz que le dijo, este es mi Hijo amado, en cual tengo que complacencia. Después, en el capítulo 4, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Cuál fue la finalidad de Jesús ir al desierto? Necesitaba ayunar, necesitaba orar, porque él tenía que prepararse humanamente para poder vencer a lo que el Padre le envió. ¿A qué le envió el Padre a Jesús? A morir en la cruz. Y esa prueba era una prueba fuerte. Por eso que cuando vienen pruebas a nuestra vida, la única manera que podemos nosotros resistir es a través del ayuno. Ahora Jesús estaba con los discípulos. Y los fariseos y los discípulos de Juan le hicieron esta pregunta a Jesús solamente para probarlo, a ver qué decía. Los fariseos ayunaban porque hacían una costumbre del ayuno. Se fajaban así las ropas, se ponían ceniza, pero había un problema en ellos. Ellos no se despojaron de las malas costumbres que tenían. Solamente lo hacían como una tradición. Y Jesús vino a enseñarles acerca del verdadero ayuno que el Señor quería enseñarles a ellos. Ellos se ponían en la puerta de los templos, hacían una cara de santo, se echaban ceniza para que todo el mundo diga, a ellos hoy están ayunando, mira cómo son de ayunadores. Y Jesús les dijo, cuando ayunéis, pues métete a tu aposento, ayuna, ora a tu Padre y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público.
Y cuando ayunes, no hagas cara de muerto, sino lávate, peínate y ponte perfume. Entonces, por esa razón es que los fariseos lo querían matar a Jesús. Ahora, los discípulos con los de Juan, con los fariseos, esto no ayunaban tanto a menudo como aquellos. Clare dice, los fariseos tenían muchos ayunos supersticiosos. Ellos tenían miedo, ¿qué les va a pasar? Ayunaban a fin de tener sueños agradables. A menudo ayunaban para obtener las cosas que deseaban. ¿Está acá, hermanos? A menudo para obtener las cosas que deseaban. Entonces, mientras Cristo estaba con los discípulos, no era imperante en que ellos ayunaran con mucha frecuencia. Ahora, una vez que el Señor se fue al cielo, el ayunar se convirtió en una prioridad, y eso debía ser una prioridad en cada uno de nosotros. Hello, como cristiano tú tienes que ayunar y tienes que orar. Y eso no es para que tengas poder, yo tengo poder, yo tengo al Espíritu, no. Es para que tú saques todo lo que no le agrada de ti. Y eso vamos a hablar, porque hay gente que ayuna. Una hermana vino y me dijo, ¿sabe? ¿Sabe qué? Me dijo, así me dijo, yo tengo 21 días de ayuno. O sí tiene, ¿y para qué está ayunando? ¿Para bajar de peso o qué? ¿Para volverse más rebelde o qué? El ayuno no es para eso. El ayuno es para que nosotros nos saquemos todo lo que no le agrada a Dios, para que nos humillemos delante de Dios. Ahora, en este ayuno que van a tener, en este retiro que van a, espero que te quedes y espero que obedezcas a Dios, porque cuando se pone un ayuno general es mejor que el ayuno que haces en tu casa, y tiene que haber resultados en tu vida. Y esos resultados el Señor les enseñó a los discípulos. No ayunen como ellos, no oren como ellos. Entonces el Señor le estaba enseñando algo muy importante, porque Jesús conocía lo que había dentro del corazón de los fariseos. Los fariseos eran gente que se sentaba en la primera fila y ellos estaban atentos, pero no a la predicación de Jesús, sino a ver en qué se equivocaba para poder ponerle el dedo. Entonces incluso cavilaban en sus pensamientos, y les dijo el Señor, ¿por qué caviláis en vuestros pensamientos? ¿Qué es más fácil decir? Dijo, toma tu leche y vete, o decir, dijo, tus pecados son perdonados. Entonces, en otras palabras, Jesús le estaba demostrando que Él era Dios. Ahora, Dios conoce todas nuestras vidas, ¿sí o no? Dios conoce tu vida desde que te levantas hasta que te acuestas. Dios conoce cómo vienes acá, Dios conoce todo. Con Dios no podemos esconder nada. Él sabe todo, porque es un Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente. Y cuando hay un ayuno personal, la iglesia de Cristo que está separada físicamente, nosotros físicamente estamos separados de Dios, pero no espiritualmente de Jesús. Y a través del ayuno buscamos la comunión por medio del ayuno y de otros ejercicios espirituales. Y el ayuno es un ejercicio poderoso. Jesús dijo que hay géneros que salen solamente con ayuno y oración. Vemos un ejemplo, el ayuno de Esther. Cuando el pueblo de Israel iba a ser destruido, había un hombre que le dio un decreto al rey para que el rey pusiera su anillo, donde iban a ser exterminados la mayoría de los judíos. Entonces Esther se puso en ayuno con sus princesas y Mardoqueo, y a través de esos 3 días de ayuno el Señor hizo un milagro, cambió el edicto. Cuando tú ayunas y obedeces a Dios, puede cambiar los edictos que hay en contra de ti. ¿Cuántos creen? Entonces Dios, ahora en Joel capítulo 2, a través del apóstol, del profeta Joel, Dios habló a la iglesia también, o al pueblo de Dios, para que ayunaran y convocaran un ayuno general.
Incluso los niños y todos ayunaron. ¿Cuál era el propósito? Para el día de mañana, ¿qué va a pasar? Dios te puede librar hasta de la inmigración. Por esa razón es que cuando tú te unes a ayunar con tus hermanos, lo primero que tienes que hacer es decirle al Señor que saque toda la basura que hay en tu vida, para que tú salgas libre, salgas contenta, alegre y mantener ese ayuno en tu vida. Ahora, conceptos cerrados sobre el ayuno. Hay muchos que hacen ayunos errados, por eso no hay resultado. Primer concepto, no es un plan reductivo para el sobrepeso. Un hermano que venía a predicar era bien flaquito y él era así. Y él le decía, Señor, yo voy a ayunar porque quiero bajar de peso. Y engordaba más. Hasta que el Señor le dijo, tú me estás queriendo manipular. Y él contó su testimonio. Y una noche empezó a predicar y predicar y predicar cuando vio que el pantalón se le iba cayendo. Y el Señor hizo el milagro en su vida. Y él enseñó a la congregación, yo me acuerdo, él dijo, hermanos, hay muchos que tienen conceptos cerrados sobre el ayuno. Hay unos que quieren bajar de peso. ¿Cuál? Segundo concepto, no es una práctica mágica. No es una práctica mágica. Tercero, no es para poner a Dios en aprietos con comprometerlo. Si yo ayuno, tú tienes que hacer esto, Dios le dice. Si ayuno, tú tienes que hacer esto. A Dios no lo podemos manipular. Tenemos que ayunar para humillarnos delante de Dios. Es lo único que el Señor enseña eso, ayuno y oración. Jesús tuvo que ayunar 40 años porque sabía que le tocaba algo fuerte, tenía que confrontarse con el mismo diablo. En el capítulo 4 de Mateo, cuando el Espíritu lo llevó al desierto, fue el Espíritu Santo, dice que él se confrontó con el mismo diablo. El mismo diablo se presentó delante de Jesús para hacer el trabajo. Ahora en el ayuno van a venir conflictos, van a haber problemas, van a haber situaciones difíciles. No es con fines expiatorios. Quinto, no es para comprar algo de Dios ni crédito ni al contado. Tú ayunas porque quieres cambiar. Quieres que Dios trabaje en tu vida. Quieres que Dios forme su carácter de Él en tu vida. No es para hacerse más fuerte. Ay, yo quiero tener power, forget it. Dios no le agrada eso. El hermano Gigi Abel estaba contando su testimonio que él hizo 40 días de ayuno. ¿Y sabe qué? Él se puso a hacer 41 días, como queriendo. Él dijo que era la carne. Y el último día le vino, en esos 40 días el Señor lo fortaleció. Pero el último día, dice que él se desvaneció. Y Dios le habló a él. Yo te dije que hagas 40 días, pero tú quisiste desafiarme a mí. Y le dijo, todo lo que viene es de parte mía. Yo te dije aquí que hagas esos ayunos y por eso te he guardado y te he dado la fortaleza. Entonces no podemos desafiar a Dios. ¿Está acá? Si Dios te pone a hacer ayuno 3 días, gloria a Dios. Porque hay gente que no ayuna nunca y por esa razón es que es rebelde, se manifiestan esos espíritus y esos espíritus solamente tienen que ser por medio de ¿qué? Del ayuno.
Y Jesús dijo que hay géneros que salen con ayuno y oración. ¿Qué son géneros? Hay demonios que tienen diferentes personalidades. No todos los demonios son iguales. Hello. ¿Está acá? Tú quieres ser libre verdaderamente, tienes que tu carne someterla a la obediencia de Dios. Por esa razón que hay gente que viene cuando quiere, no viene, se pone orgullosa, a mí no me van a obligar, pues estás ahí metido en problemas. Y el Señor quiere quitar eso. Ahora, ¿por qué el Señor les dijo que ayunaran a los discípulos después de que Él se fue? Porque sabían que había una guerra espiritual. Y Pablo dice en Efesios capítulo 6, verso 10, que nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino con principados, potestades y gobernantes. Por eso Él dice, fortaleceos en el Señor. ¿Y cómo puedes fortalecerte en el Señor? A través del ayuno. Y lamentablemente se dice ayuno, los únicos que se alegran para el ayuno son los niños. Y los niños, a mí me encanta cuando ayunan, porque ellos, hermanos, quieren ayunar. Pero a los viejos o a las mujeres viejas se molestan y ponen miles de pretextos. No es para sustituir nuestras negligencias. ¿Qué es una persona negligencia? Es una persona que no quiere ser formada, una persona que quiere vivir el evangelio a la manera de la persona. Entonces, cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en tu vida, el Espíritu Santo va a poner el deseo de ayunar y de adorar. ¿Sabe para qué? Para que te unas en la iglesia, para que trabajes mejor, para que seas buen servidor y no sigas haciendo lo que estás haciendo, y para que Dios te bendiga. Dios es bueno y poderoso, ¿cuántos lo creen? Ahora, ¿cuántos quieren que Dios reciba ese ayuno? Si ya te han dicho que hay ayuno esta semana y dices que no, y para otras cosas pides permiso, estás en desobediencia a Dios. Antes hasta mi esposa hasta pagaba el retiro de las hermanas, y hasta enojadas se iban las mujeres. Yo le dije, ¿para qué estás pagando y todavía con esa cara que la estás llevando? Yo le dije, no vas a pagar de nada. El que quiera ir, va a ir. El que quiera realmente limpiarse, se va a limpiar. El que quiera ser mejor, va a ser mejor. El que no quiera, aquí el Señor es amplio. ¿Cuántos lo creen? Vemos el ayuno de Daniel. Daniel hizo 21 días porque Dios le iba a revelar algo grande a Daniel. O sea, cada ayuno tiene un propósito en Cristo Jesús. ¿Está acá? Ahora, si vamos a las razones para ayunar, las razones correctas, vemos aquí, es para conocer la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren caminar en la voluntad del Señor? Bueno, a los muertos. ¿Cuántos quieren conocer la voluntad del Señor? Si vamos a Esdras, capítulo 7, Esdras capítulo 7, Esdras está después de Crónicas. En el capítulo 7, verso 1, pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Serarías, hijo de Azarías, hijo de Hilcias, hijo de Salom, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, esos nombrecitos. En el verso 6, este Esdras subió de Babilonia y era escriba diligente en la ley de Moisés. Era un hombre que había sido discipulado por Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que le pidió. Mira los resultados en el ayuno. Dice que el rey le concedió todo lo que pidió porque halló gracia delante del rey.
porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Ahora, cuando tú ayunas, el Señor te va a poner gracia para guardarte y cuidarte. ¿Lo creen o no lo creen? En el verso 7, y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas, 14 cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Ese nombrecito medio raro. Ahora, si vamos al capítulo 8, verso 15, verso 7, perdón, 8:7 de Esdras, de los hijos de Elam, Jesaías, hijo de Atalías, y con él 70 varones, de los hijos Cefadías, hijo de Micael, y con él 80 varones. Y en el verso 15, lo reunió junto al río que viene a Jaba, y acampamos allí 3 días. Mira lo que hizo Esdras, 3 días junto al río. Y habiendo buscado entre ellos el pueblo y entre ellos los sacerdotes, no hallé allí a los hijos de Leví. ¿Quiénes eran los hijos de Leví? Eran los que traían la presencia de Dios al pueblo. Eran levitas. En el verso 18, y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros un varón entendido de los hijos de Magli, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebias. Esos nombrecitos son medio raros, por eso no lo puedo pronunciar bien. Con sus hijos, sus hermanos, 18. A Jasabias, con él, Jesaías, de los hijos de Merari, y a sus hermanos y a sus hijos 20. Y de los sirvientes del templo, a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, y todos los cuales fueron designados por sus nombres. Ahora quiero que veas el verso 21. Publiqué ayuno. Lo primero que hizo Esdras es publicar ayuno junto al río Ahava, para afligirlos delante de nuestro Dios. Ahí es donde ellos reconocieron quién era Dios. Y para solicitar de él camino que derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. ¿Para qué es el ayuno? El ayuno es para afligir esa carne que tienes. Porque a la carne le gusta comer, a la carne le gusta ser rebelde, a la carne no le gusta que le digan nada, a la carne todo está bien, dice la carne, y no necesito de nada. Entonces, cuando empezaron a ayunar, lo primero que hicieron, se afligieron delante de Dios. Porque ellos sabían que a Dios le agradaba eso. Ahora, para solicitar que el camino, para solicitar qué es lo que Dios va a hacer en tus vidas. Hoy más que nunca necesitamos ayunar para saber qué es lo que va a hacer Dios con nosotros. Con estas leyes que están pasando, tenemos que ayunar para que el Señor nos diga qué es lo que vamos a hacer, para que tú puedas salir bajo la bendición de Dios y bajo la dirección de Dios. Para que enderece tus pasos de ti y de mí. ¿Están acá? No solamente para ti, para tus hijos, incluso para niños que vienen en el vientre. Tú estás orando y estás ayunando para saber qué es lo que va a pasar, porque todo lo que está aconteciendo para que Dios los proteja a cada uno de ellos. Entonces, primero es ayunar para conocer la voluntad de Dios. Por esa razón es que cuando hay un ayuno, tienen que unirse todos y no venir con orgullositos, porque eso a Dios no le agrada.
Segundo, tener victoria en situaciones difíciles. Vemos la vida de Esther. ¿Quién era Esther? ¿Se acuerdan de Esther? ¿Ah? Vamos a Esther. Esdras. Esther. Esther un poquito más adelante. Esther 4. Esther capítulo 4, verso 11. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entraba en el patio de interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley había respecto a él. ¿Qué hacía el rey? Las mandaba a matar. Salvo a quien el rey extendiera el cetro de oro, cual vivirá. Y no he sido llamada, le dijo Esther a Mardoqueo, para ver al rey estos 30 días. O sea que el rey dijo, cada 30 días el rey mandaba llamar y el rey daba la orden para que alguien entrara a su presencia. Pero había una emergencia aquí. Había una ley que había salido en contra del pueblo de Israel para eliminar a todos los judíos. Una de las cosas que tenían los judíos es que ellos cuando ayunaban y oraban en esos tiempos, ya los fariseos lo hacían por costumbre, ellos echaban ceniza y se rasgaban así las vestiduras. Eso significaba, se ponían en luto y se ponían en tristeza. Entonces cuando ellos se ponían en esa actitud, se humillaban delante de Dios, no delante de los hombres. Y Dios tenía misericordia. Ahora quizás no nos ponemos ropas. Por ejemplo, ante el hermano Pedro, cuando íbamos nosotros, nos daban silicio. El silicio era una ropa que te ponías encima de la hecha de una tela bien áspera. Supuestamente era para humillarse, pero Dios ya no necesita eso en nosotros. Él quiere que aprendas a humillar tu corazón delante de Él, porque eso te va a convenir a ti. Eso es personal, ¿ok? Entonces le dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Lo que Esther dijo, yo 30 días no me ha llamado el rey, no voy a ir. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. ¿Por qué le dijo esto Mardoqueo? Porque Mardoqueo le enseñó a Esther a ayunar y a orar cuando había momentos difíciles. Y hoy este tiempo es donde tenemos que ayunar y tenemos que orar. Y ya voy a empezar a hacer las reuniones con los líderes, ya estoy preparando material y también voy a hacer ayunos generales. Y el que no quiera venir, problema de él. Pero yo voy a meter con los que quieran meterse. Ahora le dijo, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther dijo y que respondiesen a Mardoqueo. ¿Qué hizo Esther? Ve, reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días. Ellos hicieron un ayuno general, un ayuno de sin entregar hasta los 3 días. Entonces ella dijo, yo también voy a ayunar con mis doncellas, entraré al ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces, ¿qué hizo Esther? Ayunaron. Y todo el decreto que había incluso para Mardoqueo pusieron una horca de 50 pies. Y esa horca que puso este malvado que hizo sacar la ley para destruir, entonces con esa misma horcas lo ahorcaron a
Namán era Namán, no Bacán. Ahora, todo lo que viene el diablo en contra de ti, cuando tú ayunes, el Señor lo va a poner en contra de los que te quieren hacer daño. Yo una vez hice un ayuno de 21 días, ahí se empezó a manifestar la carne, empezó a haber problemas. Y Dios me dijo, no te preocupes, se van a manifestar los que son y los que no son. Y es así. Y la gente dijo, ¿usted por qué tanto ayuno? Tanto ayuno. Porque a la gente cuando no le gusta ayunar, no le gusta, no le gusta y no le gusta. Y si no le gusta, no le gusta, pues ¿qué vamos a hacer? Tercero, fortalecernos espiritualmente. Si vamos al libro de Hechos, capítulo 9, Hechos capítulo 9, y a su nombre, hermanos. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque las hermanas se van a retirar esta noche. Y con las que se retiren, gloria a Dios. Las que no quieren, problema de ellos. En Hechos capítulo 9, (8 al 9), mira lo que dice. ¿Ya lo tienen? Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que levándolo por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo ¿qué? 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Quién era Saulo? Su nombre nomás lo dice todo. Era un hombre que era religioso, era un hombre que tenía ciudadanía romana, tenía apoyo de los romanos, iba a perseguir a la iglesia para destruirla. Era un asesino, era uno que odiaba a Dios, quería entrar a Damasco para sacar a los cristianos y el Señor se le presentó ahí. Y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. No estás persiguiendo a mis hijos, sino me estás persiguiendo a mí. Y ahí entendió Saulo y comprendió. En el capítulo 9, verso 15, el Señor le dijo a Ananías, este va a ser que va a llevar el evangelio a reyes. Mira el ministerio que Dios le dio a ese hombre, un ministerio poderoso para llevar el evangelio. En el verso 9:15 dice, le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora el que perseguía se convirtió. Vino Ananías y le puso la mano, se le abrieron los ojos espirituales a Saulo, pero Dios le dejó un aguijón a Saulo. ¿Para qué? Para mantenerlo ahí. A veces Dios pone aguijones para que no te levantes, porque Dios sabe cómo eres, has sido antes. Y Señor, ¿por qué no me curas? Porque así te vas a perfeccionar en tu debilidad. Y Saulo le decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Mira, hasta mando los paños y se sanan. ¿Y yo qué? Mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Porque la carne es débil. La carne a veces se envanece y empieza incluso desafías a Dios. Entonces a veces voy a ayunar. Había unas hermanas que ayunaban. Se iban al mall y en el mall, allá es la 1, tenemos que entregar el ayuno. Yo les dije, cuando vinieron aquí a la iglesia a congregarse, cuando se me congregaban ahí en la Riverside, les dije, esos ayunos no sirven, eso es puro, y quieren bajar de peso, no van a bajar de peso porque eran bien gorditas. Entonces, ¿cómo es el ayuno? Vengan a la iglesia y ahí vamos a ayunar. Y las puse en ayuno. Al principio se me rebelaban.
porque eran demonios que salían, pero se iban liberando y a través del ayuno, entonces la carne se va sujetando y se va haciendo más dócil. Es como un caballo, para amansarlo, ¿qué tienen que hacer? Ponerle un bulto en la espalda. Entonces Saulo o Pablo cambió hasta el nombre, le cambió el Señor. Mira, hermano, cuando una persona está acostumbrada al ayuno y una persona que se congrega donde les dicen que tienen que ayunar, hasta el rostro se les arregla. Las feitas se vuelven bonitas. Porque el Señor pone de su gracia. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Están acá todavía o ya se fueron? Parece que ya no les está gustando esto, ¿ah? Echar fuera demonios. Vamos a Mateo 17. ¿Cuántos han venido a aprender? Yo estoy aprendiendo. Ahora, si no quieres aprender, no hay problema, pues. Yo quiero aprender. Para que tu ayuno sea, ¿qué? Efectivo. No hambres de mano. Mateo 17, verso 20. 17:21, ¿ya lo tienen? Es que esa Biblia es nueva y es un problema. Mateo 17, ¿estoy mal aquí o qué? Mateo 17:21. A ver qué dice ahí. En el verso 14, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo que es lunático. Ese muchacho sufría problemas de epilepsia y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Mira la respuesta de Jesús. Respondiendo Jesús les dijo: oh generación incrédula y qué perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, y el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquel día, desde aquella hora. Vinieron entonces los discípulos a Jesús y aparte le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Jesús les dijo: pues por vuestra poca ¿qué? Poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí para allá, se pasará, y nada os será imposible. Pero ese género, mire, no sale sino con oración. ¿Y qué? Ahora, ¿qué géneros? Había un hermano en Guatemala que él se encargaba, hablaba con los demonios, sabía hasta los nombres de los demonios. Y un día le preguntaron: ¿usted cómo sabe los nombres de los demonios? Y él les dijo: hay géneros que se mueven en las personas y tienen nombres. Cada demonio tiene un nombre. Entonces, cuando tú estás haciendo una liberación, nombras los nombres de los demonios, y cuando se manifiesta, ese es el demonio que está ahí. Tal vez demonios de odio, de brujería, de hechicería, santería. Y ese muchacho, pues desde pequeño lo posesionó un demonio que lo tiraba al agua y lo tiraba al fuego. Y quizás hasta se mordía la lengua. Entonces, cuando Jesús lo vio, lo echó fuera. Y los discípulos decían: ¿por qué no pudimos nosotros hacer? ¿Por qué? Por la poca fe que tienes. Ahora el ayuno te va a aumentar también la fe. Hello, ¿están acá?
Porque hay gente, no creen que todos son angelitos acá, hay algunos que tienen unos cachos. Hay de todo en la iglesia. Hay rebeldes, hay problemáticos, hay de todo. Hay algunos que son buenos y algunos que son malos. Entonces nuestra lucha no es con el hermano ni con la hermana. Está acá, hermanos. ¿Ah? ¿A cuánto les ha dado poder el Señor de echar demonios? Marcos capítulo 15 dice, y estas señales seguirán a los que creen, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Por los endemoniados y serán ¿qué? Las señales no solamente para el pastor, no solamente para los evangelistas, es para ti, para cada uno de nosotros. Porque el Señor les dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu, ¿qué? Santo. Ahora, si el Espíritu Santo habita en ti, tú mismo te puedes poner la mano en la cabeza para sacar todo lo que no le agrada a Dios. ¿Saca? ¿Lo creen o no lo creen? Pero si eres incrédulo no va a pasar nada. Para echar fuera demonios, prepararse para resistir las tentaciones. En Mateo capítulo 4, después de que Jesús fue bautizado en el capítulo 3 de Mateo, salió del agua, dice que el Espíritu lo agarró y lo llevó al desierto. ¿Por qué lo llevó al desierto? En el capítulo 21 de Lucas dice que estaba en medio de las fieras. Y yo le pregunté una vez, ¿fieras, animales? No, eran demonios. Los demonios caminan en el desierto. Jesús dijo, cuando un demonio sale de una persona, sea de homosexual, de brujería, hechicería, santería, de lo que haya sido, lesbiana y prostituta y todo, ese demonio se echa fuera. Y dice que va por lugares desérticos. Los demonios se van al desierto. Y regresa. Y ve que la casa de esa persona está limpia y vacía. ¿Qué quiere decir? Que la persona, después de haber recibido a Cristo, ser liberado, lo que hace es, se descuida. Entonces viene ese demonio y agarra otros 7 y el estado posterior de esa persona llega a ser peor. O sea que tú tienes que mantenerte en ayuno, en oración, en la palabra de Dios. Tienes que ir llenándote del Espíritu Santo. Por eso Pablo no se equivocó en decir, sed llenos del Espíritu Santo. Porque dijo sed llenos del Espíritu Santo. Y no os embriaguéis con vino en el cual hay que problemas, pleitos. Por eso tú vas a ver en un matrimonio, en un hogar donde hay borrachera y donde hay brujería, ahí siempre van a estar llenos de demonios. Pero cuando viene Cristo, Cristo los expulsa. Y ahora, ¿cuál es la responsabilidad de uno? Ayunar, orar, meterse con Dios, ser obediente a Dios, caminar como a Dios le agrada, no como al pastor, como a Dios le agrada. Y esa responsabilidad de cada uno. Entonces, cuando estás lleno de la presencia de Dios, entonces va a ir un cambio en tu vida. Ya no vas a ser tu vieja naturaleza, sino que esa vieja naturaleza se va a sujetar al Espíritu de Dios. ¿Y por qué Jesús tuvo que ir al desierto? ¿Por qué tuvo que ser tentado? Porque Satanás, lo que quería impedir Satanás era que Jesús llegue a la cruz. Le ofreció hasta los reinos del mundo. Mira todo lo que te voy a dar. Y Jesús no le hizo caso. Le dijo, escrito está, escrito también está. El diablo conoce palabra. Ahora, cuando tú estás lleno de la presencia de Dios y tienes palabra de Dios, vas a poder resistir al diablo. ¿Y qué dice Santiago? Someteos a Dios, resistir al diablo y el diablo va a huir de vosotros. Por eso tenemos tanto problema en la iglesia. Y el problema no es la iglesia, eres tú. Tú vienes con ese problema de tu casa. O sea que el problema tiene que ser en la casa, arreglar ese problema, para que vengamos nosotros y adoremos a Dios con libertad. Ministrar con éxito. Vamos a Hechos capítulo 13. Ahora Dios nos da la victoria. ¿Está acá? ¿Dios nos da la victoria, sí o no? ¿Ah?
Si no es Cristo, ¿en qué nombre vas a echar fuera demonios? Como esos cuates, te echamos fuera en ese nombre que Pablo conjura, que se llama Jesús. En el nombre de Pablo, ¿qué? Les dijo el demonio. A Pablo conocemos, a Jesús conocemos. ¿Y ustedes qué son ustedes cuates? Ustedes no se sujetan a nadie. Cuando no te sujetas a nadie, no vayas a hacer liberaciones. No vaya a ser que salgas más endemoniado. Y el demonio ese salió y les dio una buena paliza. Eran 7 ambulantes. No se sujetaban a nada. Por eso tú tienes que aprender a sujetarte porque Dios lo manda. No porque yo lo mando. Dios lo manda y nos manda a cada uno de nosotros. En Hechos capítulo 13 vemos aquí el primer, ¿cómo se llama? Viaje misionero. Ahora les voy a decir esto, quiero que pongan atención. El trabajo después del pastorado más difícil es el misionero. Por eso la gente que va a las misiones tienen que prepararlos bien. Tienen que prepararse en todas las áreas. Porque tú llegas a un país y ahí está plagado de demonios. Tienen culturas extrañas, adoran a diferentes dioses y hay una lucha fuerte. Incluso cuando tú te vas a vivir a un lugar, tienes que ungir ese lugar. No sabes quién ha vivido ahí. No sabes qué clase de espíritus se meten ahí. Entonces tú tienes que echar fuera esos demonios. Dice el Señor dice que nosotros tenemos que tomar autoridad sobre los demonios. ¿Están acá? Entonces había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio, Sirene, Manaés o Manaén, y el que se había criado junto con Herodes y el tetrarca y Saulo. Ahora, ¿qué hacían ellos? Quiero que pongan atención en esta palabra. ¿Sabías que tú tienes que ministrarlo al Espíritu Santo? ¿Y cómo puedes ministrar al Espíritu Santo? Tú puedes hablar con él. Había una muchacha que tocaba piano acá, Dios la usaba hasta en profecía, en la alabanza. Se descuidó, contristó al Espíritu Santo. Ella me contaba las experiencias que tenía con él. El Señor la levantaba a las 2 de la mañana y ella lloraba. Y él decía, porque ella pues el papá le presentaba a la mamá todos los fines de año, un nuevo papá. Ella la conocí desde los 10 años, 8, 9 añitos. Y ella contaba. Y el Señor la ministra hasta que perdió eso. Por eso tú tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Tenemos que llenar al Espíritu Santo para que nosotros no le demos cabida al enemigo. El enemigo está, como dice Pedro, dice que el diablo anda, nuestro adversario, como un león rugiente buscando a quién. Y cuando tú te involucras con gente que no es cristiana o ha sido cristiana y ahora son más malos que el diablo, tienes que cuidarte más. Porque esos son espíritus que van a tratar de destruir y ellos quieren que tú te destruyas. Como ellos están destruidos, quieren destruirte. Y a veces esa gente no recibe nada ya de Dios. No recibe. Porque han cerrado completamente sus vidas. Dice que ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu, ministrando a estos al Señor. ¿Cómo ministrando? Ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, mira qué importante la oración y el ayuno, les impusieron las manos y los despidieron. Hello.
Y el ministerio bien peleado es la alabanza. Yo les he dicho a los muchachos, ustedes personalmente tienen que cuidarse, tienen que ayunar. Ahora, si no lo hacen, problema de ustedes. Ya han recibido aquí clases, se les ha enseñado. Ahora depende de cada uno, porque la alabanza es bien peleada. Y el diablo lo pelea, la alabanza, el diablo lo pelea. Por eso el diablo tiene grandes cantantes, incluso ha sacado de la iglesia cantantes así como Elvis Presley. Tenía un video cuando eran niños, se bautizaron en una iglesia bautista, ellos ministraban y era un grupo bien hermoso. Todos los del grupo se los sacó el diablo y les dio éxito, pero la mayoría de ellos murieron en drogas. Y Elvis Presley lo hicieron rey del rock, tenía todo, ya no tenía Cristo. Y ese hombre tenía dones. Ese hombre estaba cantando y venía una mujer, mire, mi hijo tiene un cáncer, y le ponía la mano y se sanaba el hijo. Y el primo contaba todo eso y decía, y entonces decía, ¿por qué? Si este hombre tenía dones, ¿por qué funcionaba? Porque los dones son irrevocables. No puedes confiarte en los dones. En 1 Corintios capítulo 13 te va a terminar todo eso. Es tu vida espiritual, tu vida personal con Dios. ¿Por qué yo te comparto esto? Porque el Señor me dio esta palabra para poder compartir con ustedes. Ya depende de ti. Yo he visto gente que ha pensado bien, después se han apartado de Dios y se han acabado. Han terminado mal. Haber creído en Dios. Jonás. En el capítulo 1 el Señor le dijo, vea a Nínive, proclama el evangelio. Y Jonás, ¿sabe qué hizo? Nínive era un lugar donde, como estos locos que están matando gente ahí, que se han metido y están matando cristianos, les sacan todo, les sacan la cabeza, están matando niños. Era un pueblo maldito. Y Jonás dijo, no, que se mueran. Y Dios le dio esa orden. Él agarró su boleto para Tarsis. Cuando tú te dice algo del Señor y tú agarras tu boleto para Tarsis, se te van a levantar potestades en contra de ti. Hasta que lo metieron, lo botaron ahí al mar y el mar se apaciguó. Y cuando se apaciguó el mar, Jonás estaba en el vientre del pez 3 días. Y dentro del vientre del pez, él empezó a orar desde las profundas del Seol. Y el pez fue y lo vomitó a Nínive. Y Jonás tuvo que cumplir la misión que Dios le dio. Te voy a decir algo. Si Dios te dice algo, tú tienes que cumplirlo. Hay mucha gente que ha dejado las cosas tiradas. En el momento que Dios lo ha llamado, en el momento que Dios quería levantarlo, ellos mismos lo han arruinado. Muchos han dejado el privilegio tirado. Yo no sé qué motivo será, problema personal de ellos, pero son como Jonás. Se te van a levantar muchas cosas hasta que vuelvas y obedezcas a Dios. ¿Por qué? Porque Jonás no quería que ese pueblo se salvara. Jonás quería que ese pueblo sea condenado. Y cuando ellos escucharon el edicto del rey, pregonó ayuno. El rey se bajó de su trono, se puso silicio, se rasgó y se echó ceniza. Y ¿sabe qué? Ayunaron desde el más grande hasta los niños de pecho. Yo creo que hasta las gallinas ya no comieron ahí. ¿Y sabe qué? Y el rey dijo, quizás Dios tenga misericordia de nosotros y no nos mande ese juicio. Lean el libro de Jonás. Es un ejemplo poderoso, hermano. Mira todo lo que se está levantando aquí en este país. No solo en este país, en todos los países. En mi país la gente se ha metido más a la idolatría. La gente está más pensando en sus cosas personales que en las cosas de Dios.
Yo le he dicho a mi hermana, tú metete con Dios, busca de Dios, servirle a Dios con integridad. Y se acabó. El beneficio va a ser para ti. Manifestar agradecimiento a Dios. ¿Cuánta gente malagradecida ahí? Hasta que Dios te hace el favor y después te vuelves más orgulloso y más orgulloso. Un hermano dijo, hermano, yo necesito un carro. Pastor, yo voy a ir a recoger a los hermanitos. Bueno, fuimos a un gabacho, hicimos el trato, compró un bencito bonito. Hasta ahorita lo estoy esperando que vaya a traer la gente. Y lo chocó y un desastre. No tienes que perder el agradecimiento a Dios. Cuando tú pierdes el agradecimiento a Dios vas a ser zombie. Ya no vas a sentir nada. Recibir revelaciones de Dios. Hechos 10:30. En el libro de Hechos, Cornelio estaba orando y se presentó un ángel, le dijo, Cornelio, tus ofrendas y tus limosnas y tu oración, tus rezos han subido hasta el cielo. Y le dijo, ve a la casa de un tal Simón Curtidor, donde se hospeda Pedro Simón. Él va a venir, envía 3 hombres para que él venga y te explique sobre la palabra. Porque los ángeles no podían dar el mensaje, los ángeles no han sido redimidos. Entonces, ¿qué hizo? Fue a la casa y Simón estaba con hambre, ayunando, y se subió al techo para orar, y el Señor le dio un éxtasis y le dijo, mañana van a venir 3 hombres y no dudes en ir con ellos, y yo te voy a decir lo que vas a decir cuando llegues allá. Y Pedro fue. Y se admiró que también sobre ellos cayó la presencia de Dios, porque ellos tenían hambre. Mucha gente ha perdido el hambre de Dios. Y cuando tú pierdes el hambre de Dios, quiere decir que el Espíritu Santo no lo tienes allá. ¿Tú crees que es fácil meterse con Dios? No es fácil. Pero Dios te exige. Y a veces cuando nos exige el Señor nos ajusta, y yo les digo a ustedes, si ustedes se enojan conmigo, no tienen que enojarse conmigo. ¿Por qué te vas a enojar conmigo? Va a llegar un momento que van a tener hambre, pero no de burros ni de tacos, de la palabra, y la palabra ya no va a tener efecto en tu vida. En Proverbios capítulo 1 dice, me buscarán, pero no voy a oír. Tienes que ser agradecido con Dios. Acuérdate lo que le estabas pidiendo. Ay, Señor. Y el Señor en su misericordia te voy a dar. Pero te da y ya te vuelve más orgulloso. No, ten cuidado. Recibir revelaciones de Dios por las enfermedades. Salmos 35. Vamos a ir al Salmos 35. ¿A cuántos el Señor los ha sanado? ¿A cuántos el Señor los ha sanado? Y si Dios no ha hecho nada contigo, entonces hay un problema. A mí el Señor me ha sanado. Me ha probado y me ha sanado. Porque el Señor es bueno. ¿Cuántos lo creen? Y para siempre, ¿qué? Es su misericordia. Aquí el salmista, en el Salmo 35, plegaria para pedir ser librado de los enemigos. En el verso 7, porque sin causa se escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa cavaron hoyo para mi alma.
Se levantan testigos malvados, decía David en el verso 11, de lo que no se me preguntan, me devuelven mal por bien para afligir mi alma. Pero yo, en el 13, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado se humillaba. ¿Qué hacía David? Afligía su alma. Si tú tienes una persona enferma, ¿qué tienes que hacer? Afligir tu alma y pedirle al Señor. Y el Señor hace milagros. ¿Lo creen o no lo creen? Buscar la comunión con Dios. Mateo 9:15. Vamos a ir a Mateo, vamos a volver a Mateo 9:15. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días, mira, el Señor dijo, vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, ¿qué? Ahora el Señor ya se fue al cielo, ¿sí o no? ¿A quién le corresponde ayunar? A nosotros. Va a haber un ayuno, hermanos. Es que si no viene una predicadora, bueno, yo no voy a ir, pues, ¿viene por la predicadora o viene a servirle al Señor, a buscarlo al Señor? La actitud del que ayuna. Mateo 6:16 al 18. Ya vamos a ir un poquito más rápido. Y a su nombre, hermanos. ¿Cuántos están contentos? Hello. Algunos están diciendo, ojalá termine rápido. Pues vamos a terminar rápido para que te vayas a comer tus burros ahí. Vamos a orar por las hermanas que se van a quedar. ¿Están acá? Por todas vamos a orar. ¿Se quedan o no se quedan? 6:16. ¿Ya lo tienen? Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hello, ¿quién lo dijo? Jesús. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre. ¿Quién es el Padre? Dios, que está, ¿dónde? En secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar. ¿En qué? En público. ¿Sabes que Dios tiene cuidado de nosotros, sí o no? ¿Oh? El que ayuna debe hacerlo sin hipocresía. Debe ayunar sin tocar trompeta. Lucas 18. Ya tengo 2 pasajes más y nos vamos. Lucas 18. ¿Ya lo tienen, hermanos? Lucas 18:12. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque las hermanas se van a quedar en ayuno. No van a decir, ya tengo que hambrear. Y hay gente que necesita, sí, ayuno, pero no quieren venir porque la carne no los deja. Lucas capítulo 18, verso 12. Ya lo tienen. Ayuno 2 veces. Aquí vemos la actitud de 2 personas que eran tremendas. Si vamos desde el verso 9, unos que confiaban en sí. ¿Cuántos confían en sí mismos? La Biblia dice, no confíes en ti mismo.
como justos y menospreciaban a los otros, también dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, esto lo dijo Jesús. Uno era fariseo y el otro ¿qué? ¿Y quiénes eran publicar la chusma? Y el fariseo puesto de pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, no soy como este mojado, tengo papeles. No soy como los ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces. La ley decía que tenían que ayunar una vez a la semana, pero ellos le echaban 2 veces. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, que estando lejos no quería ni aun alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ¿qué? Ahora, ¿el ayuno para qué es? Para humillarse. David cuando pecó, reconoció su pecado, se humilló delante del Señor, y él dijo que Dios no desprecia un corazón contrito. ¿Qué? Es cuando tú puedes aprovechar de ti, decirle: Señor, mira, la verdad que no ayuno, y si ayuno, hago un ayuno de a modo mío, pero quiero ayunar como tú quieres que ayune. Por eso el Salmo 51 es un salmo poderoso de David, y Dios lo restauró. ¿Cuántos creen que Dios restaura? ¿Lo creen? El último, el verdadero ayuno debe ir acompañado por la justicia social. Vamos a ir a Isaías 58, y eso quizás hasta de memoria lo sabes. Isaías 58. ¿Llega su nombre, hermanos? El verdadero ayuno, eso lo escribió Isaías para el pueblo de Israel y para nosotros también. Clama voz en cuello, no te detengas, le dijo al profeta el Señor. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo primero ¿qué? Su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. 2 cosas había: rebelión y pecado. Ahora que me buscan cada día como que quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia. ¿Sabe qué había en Israel? No crean que los judíos eran calidad, eran un desastre, y que no hubiesen dejado la ley. Se apartaron de Dios, se apartaron de servirle a Dios, se apartaron de la palabra, y me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Hermano, esta gente quería todo, pero no querían sujetarse a la ley de Dios. Porque dicen: ayunamos y no hiciste caso. O sea que ellos obligaban a Dios que haga caso en el ayuno. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio ¿qué? Gusto, y oprimís a todos vuestros trabajadores. O sea que esos eran ávaros, oprimían a sus trabajadores. He aquí que para contiendas, debates ayunáis, para herir con el de puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. El tal ayuno que es el tal ayuno que yo escogí, que el día aflija el hombre que su alma, y que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y ceniza. Eso es lo que hacían ellos. Llamaréis este ayuno día agradable a Jehová. No es más bien el ayuno que yo escogí. Primero quiero que pongan atención: desatar ¿qué? Están acá, ligaduras de impiedad, que eso viene a través de la carne. Soltar las cargas de opresión, toda carga que tienes.
dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Luego, no es que apartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, mira el resultado del verso 8. Nacerá ¿qué? Tu luz como el alba, o sea que va a haber una luz clara, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces, mira lo que dice el 9. Invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. ¿Qué hacían los judíos? Hacían todo eso. Si dieras tu pan al hambriento, saciares tu alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová, ¿qué dice? Te pastoreará siempre en las sequías, cuando estés pasando situaciones difíciles, saciará ¿qué? Tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las reinas antiguas y los cimientos de tu generación. Esto va a alcanzar hasta tu generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Mira todo lo que hace el ayuno que a Dios le agrada. Eso es para todos, ¿ok? Ahora, si estás bien con Dios, qué bueno. Qué bueno. Que Dios bendiga a los que nos ven, que Dios los guarde, que Dios los cuide, que Dios los bendiga. Enviamos bendición desde acá. Vamos a orar por las personas que se van a quedar. Todas las hermanas pasen aquí.